Estamos con el padre Leonel Goulet de la Congregación de los Oblatos de María Inmaculada, congregación que vino a Chile a fines de los años 1940, desde el Canadá francés, desde Quebec, para atender y asistir religiosamente a los trabajadores, a los obreros de las salitreras del norte chileno. Vinieron pedidos por el cardenal Caro y por el obispo de Iquique, don Pedro Aguilera Narbona, y participó en la generación de esta misión el padre San Chagrin, destacado sacerdote de esta congregación. Padre Leonel, el padre Hurtado, sobre quien queremos conversar esta mañana, podríamos decir que fue un hombre exactamente de la primera mitad del siglo XX. Sí. Nació en 1901, falleció en 1952, algo más de esos primeros 50 años. Por lo tanto, si queremos retrotraernos al momento de la vida del padre Alberto Hurtado, tenemos que considerar que él probablemente en su niñez vivió los avatares de la Primera Guerra Mundial, y ya en su vida adulta, en su vida consagrada de la última década, las consecuencias de la Segunda Guerra. Tal vez entonces presenció la reconstrucción de los países de Europa y del Asia, la creación de los organismos internacionales y sobre todo mucho de lo que fueron las luchas sociales de este tiempo. Es un hombre en que el mundo internacional está dividido bipolarmente entre el capitalismo y el socialismo. Y su iglesia, la Iglesia Católica de la época, es lo que en palabras modernas podríamos llamar la iglesia preconciliar. Es la iglesia de Pío XI, de Pío XII, la iglesia anterior a Juan XXIII, el Papa del Ayornamiento. Este periodo ya el padre Hurtado no lo alcanzó a vivir. Sin embargo, podríamos decir que él es un precursor, es un inspirador de los aires sociales que inspiraron a la Iglesia a partir del Vaticano II y que tantas enseñanzas y tanta trascendencia tiene hasta hoy día. Hasta ahora, los chilenos lo que más conocemos es la imagen del padre Hurtado y su obra directa de acción sobre la pobreza. Esto que el padre no podía resistir, porque él veía que en la pobreza y en el sufrimiento de los hombres estaba también el sufrimiento de Jesucristo. Y su gran apelación era que nuestra sociedad tenía que ser capaz de poder superar, de poder avanzar por sobre esas penurias. Y esa es su gran obra, el Hogar de Cristo. Sin embargo, hay un aspecto del padre Hurtado que dice relación con el norte de Chile que está un poco oscurecido. Y es la gran preocupación del padre Hurtado por los obreros, por hacer también una experiencia como tal, y así sabemos que estuvo 2 semanas trabajando en esa calidad como un obrero particular de las calicheras de la oficina Mapocho. Sabemos entonces también de su inquietud por las conferencias que le dio a los dirigentes sindicales del Salitre en el obispado de Iquique en aquella época. Y sabemos, por tanto, de la amistad del padre Hurtado con los padres oblatos de María Inmaculada a través del sacerdote Alberto. Eran 2 Albertos que eran amigos, San Chagrin. Y como usted nos ha contado, a raíz de esta amistad del padre Alberto Hurtado, es que es posible que con los padres canadienses, que de Oblatos de María Inmaculada, que el padre Hurtado haya llegado a ser también un hombre de nuestra tierra. Entonces queremos preguntarle, ¿cómo se gestó la venida del padre Hurtado? La venida del padre Hurtado al norte con ocasión del retiro anual fue precisamente
la necesidad que tenemos nosotros cada año de hacer un retiro anual. Y el padre Alberto Sanchagrin empezó a buscar quién podía acompañarnos espiritualmente, y su amistad que había empezado en Santiago durante 2 o 3 años antes, porque el padre Alberto Sanchagrin llegó aquí en 47, lo condujo a él para venir a hablarnos de Jesús y del apostolado con los pobres. La invitación no sé exactamente cómo se hizo, pero el padre Alberto nos avisó que el predicador de nuestro retiro era el padre Alberto Hurtado, que él conocía bien en Santiago. El padre Alberto Sanchagrin llegó a Chile en el año 47, invitado por el cardenal Caro para promover la acción católica especializada. Hubo antes un congreso latinoamericano de acción católica y vino un padre que trabajaba en la JOC en Montreal a asistir a este congreso y dio a conocer las obras que hacían los oblatos en acción católica en Montreal y en todo Canadá, porque era asesor nacional. Entonces después el cardenal Caro pidió a la congregación de enviar un sacerdote que ayudara a tomar conciencia de esta nueva orientación de la acción católica en la Iglesia a partir de Monseñor Cardín, que orientó a la especialidad obrera, la JOC. Vino el padre Alberto y enseñaba, daba conferencias en el seminario a los seminaristas, y contactó con Monseñor Carlos González, Monseñor Piñera y otros que estaban, el padre sacerdote Humberto Muñoz, no me acuerdo más de otros, que vivía en la central josista en Santiago, con ellos. Bueno, y por eso el primer contacto que tuvo con el padre Alberto Hurtado, no lo sé, pero eran amigos. No, por qué afinidad no lo puedo decir, pero eran amigos, se conocían. Seguramente también estaba Monseñor Manuel Larraín de Talca, que era gran amigo del padre Alberto Hurtado en relación con Alberto Sanchagrin. Sí. Yo no lo sé exactamente. Yo me alojé en la central obrera de la JOC en Santiago cuando llegué, y ahí estaban Carlos González y Monseñor Piñera, y se reunían. Entonces yo participé un poquito escuchando. Ahora, para invitar al padre Alberto Hurtado, los padres oblatos le hicieron todo un programa aquí en las Salitreras. Sí, el padre Alberto Sanchagrin tenía mucho deseo de que él conociera lo que estábamos haciendo. También para tal vez inspirar su retiro y también para darnos orientaciones. De tal manera que se lo invitó a llegar una semana antes y nosotros le hemos planificado su visita primero en Victoria, la primera casa de la congregación en Chile. Estuvo el domingo y el lunes en Victoria de la semana anterior. Después fue 2 días en Humberston, también visitando los campamentos y los hogares, y después 3 días aquí en Cabancha. Entonces conoció
los centros donde nosotros habíamos empezado recién el trabajo de evangelización de los mineros. Y el día lunes 11, después de haber celebrado misa acá, en la gruta, día 11, subimos a Huara. Ahí empezó el retiro. Sé que el padre Hurtado, yo estaba en Vitoria, lo invité a visitar la capilla de Alianza, donde yo atendía a esta población, especialmente, y vino a Alianza. Conversó con el grupito de jóvenes de Acción Católica, de más de la JOC, que ya estaba empezando en Alianza. Entre ellos estaba el diácono Juan Sánchez, que ya está aquí incapacitado para trabajar por su enfermedad, pero ahí estaba. Sí. Todo eso previo a ir al retiro de Huara. Sí. En Huara la iglesia estaba a cargo de los padres franciscanos. Sí. La provincia franciscana belga flamenca, representada en ese caso por el padre Félix van de Cot. Yo tengo el gusto y el orgullo de haber sido su acólito, ayudante de misa, y haber recibido de ese padre las primeras lecciones del catecismo en Huara. Entonces, ustedes se juntaron en Huara, ¿y quiénes eran los que iban al retiro y cuántos eran? Y si usted se acuerda de alguno de sus nombres. Bueno, el retiro lo habíamos planificado para nosotros, los oblatos. En este momento éramos exactamente 10. Monseñor Aguilera, que supo esta iniciativa nuestra, pidió también acoplarse a este retiro y vino con 2 sacerdotes, eran 3. Hay otros que no han podido venir porque era muy poquito el clero en este momento, eran solamente 4 sacerdotes más el obispo. Eso era el clero diocesano de Iquique. Vino el padre Delgadillo y Domingo Soto. No vino el padre Ceperiza y Monseñor Ursúa, que era capellán militar. Entonces el grupito fue de 13, los 12 apóstoles más Jesucristo. Sí. ¿Y se acuerda de los nombres de sus compañeros de la congregación? Bueno, del primer grupo que llegó, el padre Roberto Boyer, el padre Mauricio Bellet y René Ferrain, estaban seguramente. Y el padre Saint-Chagrin estaba aquí desde 47, no había llegado en 48. Este primer grupo llegó el 16 de diciembre de 48 y después de haber aprendido un poco de castellano, se incorporaron al trabajo el 12 de febrero de 49. Yo con el padre Rolando Girard llegamos en 49, en noviembre, pero en julio había llegado el padre Armando Turcot, Marcelo Quirión y Remigio Lepín. Entonces éramos ya 9. Y en enero, usted desde el año 50, llegó el padre Gilles Langlois, que trabajó aquí en Iquique. Éramos 10, más los 3 sacerdotes diocesanos. Yo recuerdo de todos ellos, bueno, al padre Roberto creo, pero al padre sobre todo más conocido
por su actuación en el deporte en Iquique y en las Salitreras, Sí. el padre Marcel Quilló, que falleció hace 3 años, creo. Sí, poco menos, 2 años. En Canadá, ¿no? Sí. Bien, ¿y usted recuerda más o menos los temas de reflexión que motivaron este retiro por el padre Hurtado? Mi retiro de este año ya está lejos, tiene más de 50 años atrás. Es difícil recordar todo, pero sé que el padre Alberto llegaba con la Biblia, nada más. No texto leído ni nada, su Biblia. Y nos hablaba de abundancia de corazón. Y la estructura de su predicación era la estructura, digamos, jesuita, siguiendo más o menos los ejercicios de San Ignacio. Pero habló, yo diría, más de Jesús que de San Ignacio, porque explicaba la palabra de Jesús en el Evangelio con una, digamos, abundancia. Se veía que eran amigos, ¿no? Padre Alberto hablaba de su amigo Jesús, ¿no? Muy interesante, muy captivadora la predicación. Y nos daba también, no largas predicaciones, ¿no? Más o menos media hora, y nos daba largo tiempo de reflexión. ¿Sí? El discernimiento es muy importante en la espiritualidad de San Ignacio. Sí. Sí. Yo creo que fue un retiro muy apreciado por parte de los padres. Yo me acuerdo de algo que en el momento me llamó mucho la atención. En este momento la Iglesia todavía no autorizaba la concelebración. Entonces los 13 sacerdotes que estaban allá tenían que celebrar cada una su misa. El padre Alberto, la primera impresión mía fue, sale de la cama y se va a la misa. No toma tiempo de prepararse para la misa, no, salía de su pieza tempranito, a las 6 estábamos todos de pie, y él se vestía y empezaba su misa. Después dijo, la misa es lo primero que en nuestra vida, lo primero. Y comprendí que preparación tenía él todo el día para prepararse a la misa. Y que después de su misa era acción de gracias todo el día. Entonces su misa era el centro de su vida. Centro de su vida. Y en relación con los problemas sociales, de los obreros, del trabajo, en que él estaba muy inspirado y que veía a ustedes, a los padres oblatos, tan comprometidos con el trabajo de las salitreras, sí. ¿Cómo concluía sus reflexiones en el retiro? Las conclusiones eran, yo creo, en este momento más en nuestra relación, en nuestra contemplación de la vida de Cristo, con alguna aplicación en el trabajo apostólico, sí, pero un retiro que nos pedía contemplar a Cristo. Se veía que Cristo en su vida era el animador, ¿no? Y que nuestra vida apostólica también tenía que ser inspirado por Cristo Jesús. Las aplicaciones eran conclusiones, sí, pero lo fuerte era nuestra unión con el Señor, ¿no? Preocupación por
los trabajadores, por los obreros. Tenía seguramente, conocía la situación de pobreza de los obreros pampinos, ¿no? Y cuando hizo reuniones con sindicatos, seguramente les habló de su deber de hacer presente a la Iglesia a Jesús en su trabajo y de reivindicar la justicia y todo esto. Pero el contacto directo del retiro fue más sobre la persona de Jesús. Sí. Ahora, Padre, si le pudiéramos pedir a usted como una reflexión personal y a través de todos los tiempos que ya han pasado, ¿qué cree usted, ya además de lo que nos ha dicho, que le dejó este retiro con el Padre Hurtado? Yo no sé mucho lo que dejó en las almas de los otros participantes. Sé que estaban contentos, alegres, pero a mí fue esta orientación constantemente de nuestra vida sobre el gran pastor, el buen pastor, ¿no? Nuestra inspiración de nuestro apostolado en la actitud de Jesús con los pobres, con los necesitados, esta cercanía del pueblo, esta compasión, capacidad de estar con, de sufrir con, de pensar a la manera de, ¿no? Esta cercanía, como Jesús, que escogió manifestó esta preferencia en su apostolado, como indicándonos que el Evangelio pasa más fácilmente en la humanidad a través de los que entienden la necesidad de conversión y de salvación, y no de los que están metidos en sus cosas y piensan que son capaces de hacer su salvación solos. En este sentido, yo agradezco este testimonio que dio de su amor a Cristo y su apego al Señor Jesús. Se sentía la presencia de un amigo en su vida. Sí. Y Padre Leonel, usted como sacerdote y testigo presente del grupo que estuvo en el retiro del Padre Hurtado en Huara, con los padres Oblato, con los padres de la diócesis de Iquique, con el obispo de Iquique, ¿qué mensaje le dejaría a usted en compañía del Padre Hurtado a los jóvenes ahora del siglo XXI, después que han pasado tantos años? Bueno, un mensaje a los jóvenes. Creo que cada sacerdote dará un mensaje según su inserción apostólica en la Iglesia. Yo actualmente trabajo un poquito y con las pocas fuerzas que me quedan en la pastoral familiar. No estoy al tanto de todo lo que hizo el padre Alberto por el bien de la familia. Su preocupación era más el trabajador, el pobre, el necesitado, todo lo que se relaciona con el hogar de Cristo. Con la familia, la preocupación del Padre Hurtado seguramente tiene que haber tenido, porque no puede ser tan parcialmente preocupado de un tema
en la iglesia sin abarcar todas las necesidades de la iglesia. Pero yo actualmente a los jóvenes les diría, preparen bien su matrimonio. No se improvisa un matrimonio. Preparen bien su matrimonio. Tratan de descubrir lo que significa querer, amar. No es cualquier cosa amar. Dios es amor y hay que imitar y inspirarnos de este amor porque nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Y la familia humana debe ser imagen, reflejo de la vida divina de la Trinidad, que es familia. A mí actualmente siento a veces pena de ver la poca seriedad con que jóvenes preparan su familia, su futuro, cómo construyan su futuro amor conyugal. Parece que la palabra amor no lo han descubierto lo que es. Y por consiguiente, cuando tratan después de vivir este amor que es exigente entre todos los amores humanos, entre todas las maneras de querer en la tierra, el amor paternal, el amor maternal, el amor filial, el amor fraternal, el amor de los amigos, el amor más exigente es el amor conyugal. Dos que viven, que se comprometen a vivir en el amor una vida entera, de hacer su proyecto de vida del amor juntos, no uno al lado del otro, sin comunicación, que se van en la vida como líneas de ferrocarril sin nunca juntarse, nunca ser un corazón, un alma, un hogar, una familia. Entonces se ve la tristeza de tantos hogares deshechos, ¿no? Y es una gran necesidad de la Iglesia de apoyar a los jóvenes durante el tiempo de su pololeo, de su noviazgo, a descubrir un amor que les permite comprometerse para la vida. Si no llegan a esta capacidad de comprometerse para la vida, yo lo diría, ¿qué están haciendo? Esto va a fracasar. Va a fracasar, porque no van a tomar los medios para crecer en el amor y vivir felices durante toda su vida. Los jóvenes deben comprender que su felicidad futura en el matrimonio depende únicamente, principalmente de ellos. No son los vecinos que van a ser los felices. Ellos. Por eso creo que el padre Hurtado hubiera dicho lo mismo, ¿no? Tenía esta preocupación dentro del corazón. He leído algunas poquitas homilías que hizo con ocasión de bendición de matrimonio. Son indicaciones en este sentido del amor conyugal, que es un rico regalo de Dios al hombre, un rico regalo de Dios. Y por eso es una invitación a los jóvenes a madurar su amor humano y a hacer esta madurez con Cristo Jesús, para que sea signo del amor de Cristo por su iglesia. Esta capacidad que tuvo Jesús de entregarse, de servir, de ser generoso, de ser fiel, de ser constante. Habrá tenido Jesús algunos momentos de tentación. Padre, si es posible que este cáliz se aleje de mí. Pero no, tu voluntad
hágase tu voluntad. Es esta decisión que debe inspirar el corazón de un cristiano, de una cristiana que quiere vivir como esposos para toda su vida. Creo que esto había sido la predicación fundamental del Padre Hurtado. Para finalizar, Padre, esta conversación, además de darle las gracias por esta acogida aquí en la Gruta de Lourdes, Gracias a Dios. Recordado, estuvo el Padre Hurtado celebrando también a la Virgen bajo la invocación de Lourdes. Fíjese que estamos aquí en el norte y vamos a vivir la canonización del Padre Hurtado en Roma por el Santo Padre, pero nosotros hemos tenido un terremoto el pasado 13 de junio y nos encuentra la canonización del Padre Hurtado en pleno proceso de reconstrucción. Yo tengo la sensación que el terremoto es como una remesón que nos ha enviado también el Padre para remover nuestras conciencias. Si nuestros pueblos, nuestros trabajadores, nuestros hermanos de pobladores, habitantes rurales, de la precordillera, del altiplano, de las salitreras, de lo que queda de las oficinas, de lo que queda de los pueblos, la destrucción material ha permitido o permite, creo, en este camino de la canonización una alerta a nuestras conciencias. Yo creo que el Padre, como usted lo ha recordado bien, nos diría: necesitamos más, hay que hacer más, tenemos que amar más y tenemos que darnos más. Entonces, como lo conversábamos con el Padre Érico, de párroco de Guara, hay que hacer que del terremoto surja una oportunidad para llevar adelante la reconstrucción material, pero también la reconstrucción espiritual de todos nosotros. Entonces, queremos invitarlo a un esfuerzo más para que nos acompañe en la conmemoración del retiro del Padre en Guara y después en la celebración con todo el pueblo, que tendrá ahora mayores noticias que en su momento, en 1951, porque los medios de comunicación modernos hoy día van a permitir que toda la gente se entere en detalle de lo que ha hecho o está haciendo la Iglesia chilena y lo que hará la Iglesia universal por la santificación del Padre, pero también que sea esta una ocasión para recibirlo de nuevo en Guara. 1951, y ahora en el año 2005 vuelve el Padre Hurtado a las salitreras. Así se hará en la caminata de los jóvenes que irán hasta la vecina Mapocho y ahí a pie hasta el pueblo de Guara, y así se hará tanto con la celebración que hará el clero como la que hará el conjunto del pueblo. Entonces queremos dejarlo invitado, Padre, a que nos acompañe, porque usted es hoy día nuestro testigo vivo de la presencia del Padre Hurtado entre nosotros. Sí, de verdad, me parece el último que vive de este retiro, todo lo demás. Y agradezco al Señor por este don de la vida, de poder asistir. Depende bastante del estado de salud en este momento, porque usted sabe que tengo 3 sesiones de diálisis cada semana, y si bien agradezco al Señor por poder seguir estas sesiones que me mantiene vivo, me deja a veces bastante débil, ¿no? Pido al Señor que inspire la decisión de este momento, que lo permita. Veremos. Frente al terremoto, yo
agradezco que haya tocado este tema, porque creo que el Señor habla no solamente con las palabras que están recogidas en el Evangelio, ¿no? La palabra de Dios, pero habla también en los acontecimientos. No podemos pensar que Dios, que es amor, nos castigó. No. Tomar el terremoto como un castigo de Dios es tener muy poco apreciación de nuestro Padre. No es un Padre castigador, pero es un Padre que ama a sus hijos y todo sirve para nuestro bien. Y hay que tener nosotros la capacidad de ver qué quiere decir Dios en esto. Usted señaló que puede haber una indicación del Señor que nos llama a reflexionar, a cambiar nuestra vida, a ver lo que está bueno, lo que está malo y cambiarlo. Y también seguramente si nos pide una reconstrucción de los templos, pero nos pide primero y principalmente la construcción del templo de Dios en nuestro corazón, que Él quiere habitar en nuestro corazón con el amor. Y creo también que esto habría sido la indicación del padre Alberto Hurtado. Aprovechen de esta llamada de Dios para reconstruir su vida espiritual, su vida de amor a Dios y de amor al hermano. ¿No? Bien. Bueno, para agradecerle, Padre, le dejo muchas gracias. Ese libro y este otro también para que pueda todos estos días seguir actualizando sus lecturas anteriores. Sé que el padre Hurtado, cuando estaba en Vitoria, yo tenía la pieza al lado de él y oía la máquina de escribir. Estaba en este momento, en los momentos libres que tenía, escribiendo un libro. Yo pensaba que era un humanismo social, pero tiene que ser otro porque salió antes del retiro, como dice usted. Pero me llamó la atención de cómo no perdía un momento de su vida. Preocupación constante, vida llena, ¿no?, de Cristo y del amor al hermano, pensando siempre qué hacer, ¿no? Bonito testimonio de vida que nos dio el padre Alberto. Entonces le reiteramos las gracias, Padre Lionel Goulet, por habernos dado un poco de su tiempo también y desearles, como usted mismo ha dicho, mucha salud todavía, mucha prosperidad y agradecerle esta fructífera labor que usted, como uno de los padres oblatos, nos ha regalado en este tiempo.